casi ninguna guerra fue como esta. Casi ninguna costó tanta sangre, tuvo tantas consecuencias y dejó huellas tan profundas en el recuerdo de los contemporáneos como aquella que se desencadenó entre los años 1941 y 1945 entre el Gran Reich alemán y la Unión Soviética. Sin duda, la historia conoce suficientes conflictos de los que puede decirse que fueron sangrientos, tuvieron consecuencias y no cayeron rápido en el olvido. Pero incluso entre los conflictos centrales de la historia mundial no hay muchos que puedan compararse a la guerra germano-soviética, porque todo en ella fue grande: el número de combatientes, el escenario y, no menos importante, el número de los que cayeron víctimas de la misma. Esto es lo que decía Christian Hortmann en su libro Operación Barbarroja, la guerra alemana del Este 1941-1945. Y la verdad es que razón no le faltaba. Pues si vamos a las estadísticas, la Unión Soviética tuvo entre 24 a 27 millones de muertos, de los cuales 8.7 eran soldados y de 15 a 18 eran civiles. Esto significa que el 14% de la población total de la URSS murió durante el conflicto. Y Alemania, solo en el frente oriental, que es en donde nos ubicamos en este video, tuvo cerca de 5 a 6 millones de soldados muertos y de 3 a 4 millones de prisioneros de guerra alemanes murieron en cautiverio soviético. Para hablar más a fondo del tema, empecemos desde el inicio. El 22 de junio de 1941 se ejecutaría la operación militar más grande de la historia, la Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados alemanes, apoyados por fuerzas aliadas de países como Rumania, Hungría, Italia y Finlandia, atacaron simultáneamente en 3 grandes frentes. En el norte, con dirección a Leningrado, en el centro hacia Moscú y en el sur hacia Ucrania y Stalingrado, que más tarde sería escenario de la batalla más sangrienta jamás librada. Este ataque masivo traicionó el armisticio del pacto Molotov-Ribbentrop, sumiendo a Europa Oriental en el caos. Stalingrado, ubicado a orillas del río Volga, no solo era un centro estratégico vital, sino que también era un símbolo de resistencia que afectaría la moral de la URSS, al llevar consigo el nombre de Stalin. Si Stalingrado caía, caía todo el sur soviético. La batalla duró 164 días, desde el 23 de agosto de 1942 hasta el 12 de febrero de 1943. Más de 2.2 millones de soldados participaron en la batalla, convirtiéndola en la más grande y mortífera de la historia. Se estima que murieron más de 2 millones de personas, incluyendo civiles. El tiempo estimado de vida de un soldado era de 24 horas. El 23 de agosto de 1942, unidades de la Luftflotte FIA, que era una flota aérea de la Luftwaffe, atacaron la ciudad de una forma constante desde las 15:18 horas hasta el 24 de agosto. En un solo día, los bombardeos alemanes mataron a más de 40.000 civiles. El Ejército Rojo luchó calle por calle, edificio por edificio, en un combate tan encarnizado que las líneas del frente cambiaban constantemente. En noviembre de 1942, la operación soviética Urano logró rodear en un movimiento de pinza al sexto ejército alemán, sellando el destino del que se creía que era el batallón más fuerte de la Wehrmacht. Finalmente, el 12 de febrero de 1943, las tropas alemanas, debilitadas por el hambre, el frío y el agotamiento, se rindieron. Más de 91.000 soldados alemanes fueron capturados, de los cuales solo 5.000 pudieron regresar con vida a Alemania. Entre los soldados alemanes capturados estaba por supuesto su comandante, el mariscal Friedrich Paulus. Nunca antes un mariscal alemán se había rendido. Stalingrado, como es claro, marcó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, la máquina de guerra nazi había sido detenida de manera decisiva. Ojo, decisiva. Pues tiempo antes, en enero de 1942, los alemanes habían perdido la batalla de Moscú, que casualmente coincidió con el feroz invierno soviético. Regresando al fin de Stalingrado, el Ejército Rojo inició una serie de ofensivas que llevaron la guerra hacia el oeste y liberando los territorios ocupados. El Ejército Rojo continuó avanzando con batallas decisivas como Kursk en julio de 1943, donde ocurrió la mayor batalla de tanques de la historia. Desde ahí, el frente oriental se movió implacablemente hacia Alemania. A finales de 1944, las fuerzas soviéticas habían cruzado el Vístula y entrado en territorio alemán. En abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó su asalto final contra Berlín, culminando con la captura de la ciudad el 2 de mayo.
El 9 de mayo de 1945, la Unión Soviética celebró la capitulación de la Alemania nazi. Sin embargo, la victoria tuvo un precio devastador. Como se mencionó anteriormente, más de 26 millones de soviéticos murieron, entre ellos 8 millones de soldados y 18 millones de civiles. En el frente oriental no solo se enfrentaron soldados alemanes y soviéticos. ¿Recuerdan el libro que les mencioné al principio del buen Christian? Pues ahí se recalcan unos datos muy interesantes. Por ejemplo, se menciona que los TEA, que fueron las divisiones militares desplegadas en el frente oriental, no estaban conformadas 100% por alemanes. En total, combatieron en la Unión Soviética 800.000 soldados húngaros, 500.000 finlandeses, 500.000 rumanos, 250.000 italianos, 145.000 croatas y 45.000 eslovacos. Todos estos estaban en aquella misión porque así se les había ordenado. Pero aparte de estos también existían los voluntarios, los cuales representaban el resto de Europa. Sus contingentes eran significativamente menores, nacionalmente heterogéneos, pero por lo general estaban más motivados que los extranjeros antes mencionados e incluso más motivados que algún que otro alemán nativo. Se habían unido a las tropas alemanas por decisión personal y por convicción ideológica, por sed de aventura, por necesidad de pertenencia y avance social. Inicialmente, los alemanes respondieron a este fenómeno con bastantes reservas a pesar de toda la palabrería ideológica vacía. En vista de sus elevadas pérdidas y su debacle en el frente oriental, pronto se vieron obligados a cambiar de opinión a pesar de que los criterios raciales del socialismo nacional se aplicaban también a los voluntarios extranjeros. Los centros de reclutamiento alemanes distinguieron inicialmente entre no germánicos, por ejemplo españoles, croatas o franceses, y los germánicos, como los daneses, noruegos u holandeses, que, como núcleo de un futuro ejército pangermánico, solían encontrar destino en las Waffen-SS. El número de voluntarios que sirvió en el periodo de 1941 y 1945 en el frente oriental oscila en torno a las siguientes estimaciones: 47.000 españoles, 40.000 holandeses, 38.000 belgas, 20.000 polacos, 10.000 franceses, 6.000 noruegos, 4.000 daneses y aún grupos menores de finlandeses, suecos, portugueses y suizos. Por último, también en el bando del eje estaban los llamados colaboradores, los cuales tenían una relevancia militar y política completamente diferente que las cifras respaldan. Las estimaciones alcanzan los 800.000 rusos, 280.000 caucásicos, 250.000 ucranianos, 100.000 letones, 6.000 estonios, 47.000 bielorrusios y 20.000 lituanios que sirvieron en el bando alemán. Pero ¿por qué habían soviéticos atacando su propia patria? Todo comienza en los años 30, a 8 años de la toma de poder de Stalin. En 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista, lo que le permitió acumular poder político al controlar nombramientos y destituir oponentes dentro del partido. En 1924, o sea 2 años después, tras la muerte de Lenin, el 21 de enero de 1924, de un infarto cerebral, que por cierto, Lenin advirtió del carácter deplorable de su sucesor, o sea Stalin, en su testamento, pero ese documento fue oculto al público. Stalin comenzó a maniobrar contra sus rivales como León Trotsky, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. Usando tácticas políticas para debilitarlos, apartarlos y asesinarlos. Ya en los 30, Stalin implementó políticas como la colectivización de tierras y los planes quinquenales. Estas medidas buscaban modernizar al país, pero a un costo devastador, pues hubieron millones de campesinos que perdieron sus tierras y diversas hambrunas, como la de Ucrania, que mató millones. A esto se suman las purgas políticas. El régimen de Stalin encarceló, exilió y ejecutó cualquiera considerada una amenaza. Nadie estaba a salvo. Oficiales, artistas, campesinos, todos eran sospechosos. Así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Miles de soviéticos, resentidos y desesperados, se unieron al bando alemán. El caso más conocido es el del Ejército Ruso de Liberación, liderado por Andrei Vlasov, un general soviético que cambió de bando. Muchos lo hicieron por oportunismo o para escapar de los gulags. Otros creían que un triunfo nazi podría significar el fin del régimen de Stalin, pero esta decisión no fue fácil, era traicionar su patria o morir bajo su propio régimen. Muchos veían a la Alemania nacionalsocialista como liberadores, pero los alemanes no supieron aprovechar esta situación. Adolf Hitler, cegado por su ideología de odio racial, no buscaba solo derrotar al régimen soviético, sino exterminar a sus habitantes y someterlos. Desde el inicio de la invasión, Hitler dejó claro que la guerra contra la URSS no era una campaña militar convencional, sino una guerra de exterminio. Las órdenes explícitas de masacrar a los inferiores, judíos, comunistas y eslavos en general, provocaron la ejecución de millones de civiles, prisioneros de guerra y comunidades enteras.
Fue una guerra de guerrillas. Altos mandos como Heinrich Himmler, líder de las SS, y Reinhard Heydrich, arquitecto de la solución final, supervisaron las operaciones de los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte que aniquilaban a poblaciones enteras en los territorios ocupados. Incluso generales del ejército regular colaboraron con esas políticas genocidas, intensificando el odio y la resistencia soviética. En lugar de consolidar apoyo en las regiones que inicialmente veían a Alemania como una posible alternativa al estalinismo, la brutalidad nazi unió a los soviéticos en una resistencia feroz que contribuyó a la derrota de Hitler en el frente oriental. La Segunda Guerra Mundial fortaleció la moral y el patriotismo de toda la Unión Soviética. La operación militar, que pretendía durar un corto lapso de tiempo como ya lo habían hecho los alemanes en el este, terminó siendo su sentencia de muerte en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de la Operación Barbarroja, Wilhelm Keitel, jefe de alto mando de la Wehrmacht, mencionaba: "El colapso soviético será cuestión de semanas, no meses". Adolf Hitler también llegó a mencionar: "Solo hay que patear la puerta y toda la estructura podrida caerá", refiriéndose, como es claro, al régimen de Stalin. Pero estas perspectivas cambiaron bastante rápido. Pronto se perdieron más vehículos alemanes a causa del polvo, el barro o la falta de suministros que por la lucha en sí. Cada vez resultaba menos probable otra victoria relámpago. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Franz Halder, creía que la campaña duraría unas 8 a 10 semanas, suficientes para destruir al Ejército Rojo antes de que pudiera reorganizarse. Los rusos solo necesitan unos golpes fuertes y todo su sistema militar colapsará, es lo que decía. Más o menos lo mismo que Hitler, pero sin tanta brusquedad. Ya para el 11 de agosto, o sea, a menos de 2 meses del inicio de la invasión, declaró: "Hemos subestimado al coloso ruso". La Gran Guerra Patria dejó otros datos dignos de mención para dimensionar la magnitud de la misma. Se estima que hubo al menos 230 campos de concentración y exterminio principales y subcampos establecidos en territorios como Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia y regiones occidentales de Rusia. Algunos campos principales son Malitrostenets, ubicado en Bielorrusia, considerado el mayor campo de exterminio en territorio soviético, con más de 65.000 víctimas. Janowska, en Ucrania, que fue un campo de trabajo y exterminio con al menos 40.000 muertos. Y el campo de Salaspils, ubicado en Letonia. Este campo fue usado como campo de trabajos forzados, represión masiva y para experimentos médicos con prisioneros, incluyendo transfusiones de sangre de niños y pruebas con enfermedades. Los nazis también establecieron más de 70 campos exclusivos para prisioneros de guerra soviéticos, los cuales eran comúnmente monitoreados por la Wehrmacht en vez de las SS, donde murieron más de 3.3 millones de soldados debido al hambre, enfermedades y ejecuciones sumarias. Pero los alemanes no eran los únicos criminales guerrísticos, no son los únicos villanos de esa historia. Se estima que 1 de cada 3 mujeres alemanas fueron violadas en el avance ruso hacia Berlín, desde niñas hasta ancianas, cerca de 2 millones de mujeres. Los informes también indican violencia sexual en otros países como Hungría y Polonia durante la retirada del Ejército Rojo en 1941. Stalin ordenó una política de tierra arrasada, destruyendo infraestructuras, cosechas y recursos para evitar que cayera en manos de los nazis. Esto dejó millones de civiles soviéticos sin medios de sustento, causando hambre masiva. El Ejército Rojo también cometió represalias contra civiles en los países bálticos y Polonia, acusándolos de colaborar con los nazis. Decenas de miles de personas fueron ejecutadas o deportadas a los gulags, los cuales eran campos de trabajo forzado en Siberia. También se debe mencionar la masacre de Katyn en 1940, en la que más de 22.000 oficiales polacos fueron ejecutados por el NKVD, Policía Secreta Soviética. Esta masacre fue inicialmente atribuida a los nazis, pero posteriormente se confirmó como responsabilidad soviética. Stalin ordenó deportaciones masivas de minorías consideradas muy confiables para el régimen. Esto incluyó a tártaros de Crimea, chechenos, ingushes y otras comunidades que fueron enviados en condiciones inhumanas a Asia Central y a Siberia. Se estima que más de 1.5 millones de personas fueron deportadas, con tasas altas de mortalidad debido al hambre y el frío. Hubieron saqueos sistemáticos durante la ocupación de Alemania. El Ejército Rojo confiscó maquinaria, fábricas y arte como los botines de guerra. Por ejemplo, se llevaron piezas de arte como la legendaria Sala de Ámbar, que sigue desaparecida. Los soviéticos destruyeron o alteraron registros para minimizar sus propias atrocidades o las cifras reales de las bajas militares y civiles, igual que los alemanes, de hecho.